Hola, Dios te bendiga. Mi nombre es Iván y hoy quiero contarte mi testimonio. Desde muy pequeño, mi mamá me inculcó lo que son las enseñanzas en la palabra de Dios y en el Evangelio. Pasando el tiempo, pasando los años, entrando en mi etapa de juventud, fue donde decidí alejarme del camino de Dios. Aproximadamente 2 años me aparté en ese tiempo del camino del Señor. En el colegio, en la secundaria, empecé a juntarme más con los amigos del colegio que con los de la iglesia, donde eso me llevó a conocer las salidas, a conocer lo que es el alcohol también, ¿no? En ese tiempo, en la última etapa, ¿no? Fue donde empecé a ver, a notar en mi vida que me sentía vacío, que necesitaba a Dios realmente. Y en un momento, mi hermano Elías, que él en ese momento era líder de jóvenes, me invitó al retiro de jóvenes. Bueno, decidí a ir, accedí a ir, donde fui de una manera, con una condición, ¿no? Tenía aritos, cadenita, ¿no? Yo al criarme en el Evangelio siempre entendí de que no estaba bien, ¿no? Que no era bíblico, ni que el hombre ni la mujer use cadenitas ni aritos. Pero no sabía por qué, sabía que no estaba bien. En ese entonces, la palabra del Señor me tocó, ¿no? Yo recuerdo que fue 3 días, de viernes a domingo, y el domingo por la tarde fue donde realmente Dios hizo algo en mi vida que me marcó en el llamamiento. Pasé adelante y empecé a pedirle a Dios perdón por todos mis pecados. Y lloraba, Señor, perdóname, perdóname, perdóname por alejarme, por cuántas cosas que yo hice mal. Y era un llanto de desahogo, de tristeza, y en un momento paré de llorar, ¿no? Y sentí en mi interior una voz que me dijo, sacate los aritos. No le puedo decir que esa voz fue audible porque no lo fue, pero sí la escuché en mi interior que me dijo, sacate los aritos. Y en ese momento me lo saqué, me saqué el piercing que tenía en la nariz, lo tiré al piso y dije, soy libre. En ese momento, la verdad que fue tremendo lo que el Señor hizo en mi vida. Sentí que algo me iluminó, empecé a sentir el fuego, la presencia del Señor, donde ya el llanto ya no era de tristeza, sino de gozo, de alegría, del perdón de Dios, de que Dios me había libertado. Amén. Y ese día experimenté que en los aritos representan un símbolo de esclavitud, ¿no? Dice que los esclavos, para señalarlos, a ellos le ponían aritos, los marcaban, ¿no? Las cadenas, viene de cadena, ¿no? La palabra misma lo dice, la cadenita. De ese día el Señor realmente me transformó y empecé a servirle a Dios, empecé a servirle con los jóvenes, en el ministerio de alabanza. Pero ¿qué pasaba? En mi corazón habían quedado ciertas cosas, todavía estaba una puerta abierta, por así decirlo, ¿no? Me seducía mucho la música del mundo, me seducían las amistades, la salida, aquello viejo que había hecho, como el pueblo del Señor, cuando fueron rescatados de Egipto, que cruzaron el Mar Rojo, ¿no? Y ellos extrañaban las antiguas comidas que comían en Egipto, ¿no? Y muchas veces nos pasa eso. En ese momento me empezó a pasar eso. Y cuando yo me descuidé espiritualmente, nuevamente volví a alejarme del camino de Dios. No fue de un día para el otro, pero en un descuido el pecado nos separa de Dios. Y empecé a darle libertad a eso. Dejé las amistades de la iglesia y nuevamente volví a las mismas. Dice la palabra del Señor, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda buscando dónde posar, ¿no? Y dice, volveré a mi casa de donde salí. Nosotros representamos como casa. Volveré a mi casa de donde salí. Y dice que cuando vuelve, la encuentra adornada y vacía. Y no solo entra él, sino que trae 7 espíritus peores. Y realmente eso se cumplió en mi vida. Porque como les dije, yo primeramente empecé a conocer las salidas, ¿no? Lo que es el alcohol. Pero ahora empecé a experimentar más. Porque vinieron espíritus peores, empecé a experimentar lo que es la marihuana, las adicciones al alcohol, aún más drogas, ¿no? La dependencia emocional, la depresión, el desorden en mi vida, ¿no? Y ahí fue donde realmente
me golpeé. Fue dura esa etapa en mi vida, porque experimenté que realmente lejos de Dios no puedo hacer nada. No, tomé muchas decisiones, tenía muchas frustraciones en mi vida, ¿no? Ilusiones que yo me había hecho, que había creado, y se derrumbaron, y eso me llevó a estar triste, a enojarme incluso con Dios, ¿no? A cuestionar, a decir, Señor, yo recuerdo que yo te serví, ¿no? Y en mi vida entró esos malos pensamientos que me llevaron a alejarme incluso de los que me querían ayudar. Pero estando en una situación muy crítica en mi vida, ¿no? Yo les cuento, yo recibo gente en mi casa para hacer trabajo de barbería, ¿no? Y yo recuerdo que en el último tiempo yo me tenía que exigir a mí mismo de levantarme, de limpiar mi espacio y recibir a la gente con la mejor cara. Pero cuando todo terminaba, cuando quizás venían mis amigos a tomar, a drogarnos juntos, en el momento que ellos se iban, ellos no sabían de que yo me acostaba y yo me sentía triste y me sentía vacío y me sentía sucio, me sentía, por así decirlo, una porquería, ¿no? Decía, ¿por qué soy así? No merezco esto, no merezco nada realmente. En esa etapa, en la etapa más oscura de mi vida, vino el Señor a rescatarme. En mi casa se abrió un grupo de amistad, ¿no? En la casa de mi mamá. Y recuerdo que más o menos un año estuvo el grupo de amistad sin que yo participe, prácticamente. Hasta que empezaron a invitarme, y hasta un día accedí a ir al grupo. A todo esto, escuchaba la palabra de Dios, pero siéndole sincero, estuve más o menos 4 meses o 3 meses, por así decirlo, en el grupo de amistad, haciendo las mismas cosas, ¿no? Quizás yo venía al grupo, pero salía y me seguía drogando. Dice la palabra del Señor, la fe proviene por el oír, y el oír la palabra del Señor. Yo quizás seguía haciendo las mismas cosas, pero todos los miércoles estaba presente en el grupo de amistad, escuchando palabra de Dios. Y fue aumentando esa fe, fue aumentando hasta que su tiempo dio su fruto, ¿no? Esa semilla empezó a florecer. Llegó un día del amigo, me invitaron. Ese día el Señor me habló nuevamente a mi corazón, ¿no? Donde se contó la historia de Jacob. ¿Quién era Jacob? Era un hombre que desde el vientre de su madre era engañador, era mentiroso. De hecho, su nombre significa eso, engañador. Donde en un punto en su vida, él estaba en una situación crítica, donde por un lado su hermano lo quería matar, porque él le robó la primogenitura. Por otro lado, su suegro lo quería matar también, ¿no? En esa situación, él tiene un encuentro con el Señor, con un ángel en representación del Señor, y dice que él empieza a luchar por su bendición. Él estaba cansado de ser Jacob. En un momento, peleando con el ángel le dice, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo es tu nombre?, le preguntó. Y le dijo, Jacob, ¿no? Y ese fue el mensaje que dio el predicador. Cuando uno se presenta delante de Dios, tiene que presentarse tal como es. Jacob, él le dijo, me presento, soy Jacob. ¿Qué quiere decir Jacob? Engañador, mentiroso. Y decía, preséntate de esa manera. Dile al Señor cómo sos, quién sos, por lo que estás pasando, ¿no? Y ahí fue donde fue el llamamiento nuevamente, y pasé adelante y le dije, Señor, yo soy como Jacob, soy mentiroso, engañador, Señor, soy un adicto, soy un inmoral, Señor, soy un pecador, Señor, te di la espalda, Señor. Fue en el momento donde más me empecé a descargar, empecé a pedirle perdón a Dios por haberle cuestionado, por haberme enojado con Él, ¿no? Y ahí fue donde el Señor nuevamente, su misericordia se mostró para con mi vida, donde Él fue y me abrazó en ese momento. Y nuevamente, hasta el día de hoy, realmente no puedo entender cómo un pecador, como alguien que quizás 2 horas antes de llegar a ese lugar se estaba drogando, el Señor renovó el Espíritu Santo en mi vida, el don de hablar en nuevas lenguas. Y en el momento
yo no podía creer decir, wow, la misericordia de Dios es grande, es inmensa, que cuando un pecador se arrepiente, el Señor te perdona, no solo te perdona, sino que te limpia y te llena con su fuego. Y así fue que el Señor me llenó en ese momento, y en ese mismo instante, en mi mente yo pensaba y decía, yo no necesito más nada que esto, yo no necesito las amistades del mundo, no necesito la droga, el alcohol, no necesito a nadie, solamente la presencia de Dios. Y ahí fue donde el Señor me sacó del lugar de oscuridad, de ese lodo cenagoso. Y el Señor puso mi pie sobre la peña, sobre una roca firme, donde empecé a enderezar mis pasos y a caminar nuevamente en el camino de Dios. Y hoy por hoy, hermano, estoy sirviendo al Señor. Hace prácticamente 2 años que pasó esto. Y hoy soy un líder de grupo de amistad. Y hoy puedo contar a mis amigos, a los que antes a los que yo me involucraba, me juntaba, incluso para drogarme. Hoy yo les puedo predicar y decirle, hay salida en el camino del Señor, entregándole tu corazón a Dios, Él te puede hacer libre. Y hoy yo quiero darte este mensaje a ti, oyente, que me estás escuchando. El Señor puede salvarte, puede rescatarte de cualquier situación. No hay pecado que el Señor no perdone. Él es amplio, grande en misericordia. No importa cuál sea el pecado que hayas cometido, Él está ahí para perdonarte, para rescatarte, para limpiarte, para librarte. Y no solamente para eso, sino que el Señor te vuelve un vaso de honra. Dice la palabra del Señor que un alfarero vuelve de un barro un vaso de honra, ¿no? Un vaso, un utensilio para poder utilizar, ¿no? Así el Señor lo hizo conmigo y también lo puede hacer con vos. Que Él escogió lo vil y menospreciado del mundo para avergonzar a los sabios. Seas como seas, en la situación en la que estés, el Señor quiere cambiarte, quiere transformarte. Y hoy yo quiero desafiarte a que des este paso, a que te animes, a que salgas de tu zona de confort, de ese lugar donde estás. Quizás estás en depresión, quizás estás en adicciones. En el lugar en el que estés, el Señor va a ir a buscarte, y a través de este mensaje el Señor te está llamando y te está diciendo, sal de la cueva, sal de ese lugar de oscuridad, que quizás nadie lo sabe, pero tú lo sabes bien, y el Señor también, porque Él escudriña los corazones. El Señor te quiere hacer libre. Da ese paso de fe. Que Dios te bendiga mucho y que este video sea de bendición para tu vida.